Dios el mundo concluido, tiróle un beso al azar, y el beso cayó en el mar, y es la tierra en que has nacido. En ella formas tu nido de amor rendido al amaño. Ella un año y otro año te brinda con su tesoro. Ella vale más que el oro, no des tu tierra al extraño. Mira sus campos, arriba es ornato de la loma la breve y fragante poma del café púrpura viva, fruto que la mente aviva y es del criollo sostén al parque orgullo. Si hay quien extraño quisiera tu suelo, que no se colme su anhelo, por más que te pague bien. De sus llanos la grandeza admira la gente extraña. En ellos canta la caña la canción de la belleza. Como una enorme turquesa, allá el tabacal se extiende. La imaginación se enciende ante ese cuadro admirable. Qué bajo y qué miserable el que su terruño vende. En la playa el cocotero con su penacho elegante es asombro al navegante y tentación al logrero. No des por ningún dinero tu pedazo de vergel, que eres tú, patriota fiel y de legítimo cuño, y el que vende su terruño, vende la patria con él. Este poema del poeta puertorriqueño Virgilio Dávila, que lleva por título No des tu tierra al extraño, lo escribe don Virgilio Dávila siguiendo lo que en las primeras décadas del siglo XX proclamaba, denunciaba el otro gran prócer puertorriqueño Matienzo Cintrón. Y es que en las primeras décadas del siglo XX, grandes latifundistas norteamericanos andaban comprando propiedades a los campesinos de Puerto Rico para agrandar sus fincas de azúcar, para montar los grandes ingenios. Esto fue las primeras 3 décadas del siglo XX. Ya en aquel entonces, hace prácticamente 100 años, se estaba buscando la forma de vaciar la isla de Puerto Rico de sus habitantes naturales, los puertorriqueños, y de empezar a traer aquí a norteamericanos multimillonarios que se quedaran con el país. Lo mismo que pasó en las islas de Hawái y en el estado de Alaska a finales de la década del 40. Fue entonces cuando esta inmensa mayoría de continentales estadounidenses residiendo en esos lugares pidió al Congreso de los Estados Unidos que esos territorios se convirtieran en estados, los estados números 49 y 50. Fue así como ocurrió la cosa. A Hawái la agarraron los gringos en 1898, igual que a nosotros, igual que a Guam, igual que a Filipinas, igual que a Cuba. En la famosa expansión territorial fuera de Estados Unidos continentales que tenían los gringos. Ahora, en pleno siglo XXI, tenemos, una vez más, un grupo de estadounidenses y sus lacayos aquí en Puerto Rico que los están ayudando para sacar a los puertorriqueños de su tierra, de su isla, y llenar este lugar con gringos y convertirla en estado. Esa es la única forma en que pueden convertir a Puerto Rico en estado de Estados Unidos. Esta isla del Caribe, esta más pequeña de las Antillas Mayores y la más grande de las Antillas Menores, puesta en el mismo medio de todo lo que se llama el Caribe antillano, pues tiene a las Antillas Mayores a su derecha, en el oeste, y a las Antillas Menores a su izquierda, en el este, es un paraíso tropical. Al principio,
A partir de 1898 los gringos no quisieron venirse a vivir aquí, pues por el clima, por las condiciones de vida, por encontrarse con un millón de personas que no hablaban inglés y que tenían una cultura completamente diferente y que ya sabían los gringos que no eran bienvenidos, que aquí no los queríamos. Todo esto no se lo inventa José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas, que les está hablando en este momento, en este su informativo Adelante TV Noticias para hoy, domingo 9 de enero del 2022. Feliz año nuevo para todos. En un tono un poco más serio y un poco más intenso, quiero hablarles hoy de este problema que estamos experimentando en nuestra isla desde hace años y que se ha venido a agravar tremendamente en estos últimos días. Ya están saliendo pequeños documentales en las redes sociales, artículos en los periódicos, denunciando este problema. Permítanme hacer un pequeño recuento de la situación a la misma vez que voy comentando. Antes de decir más nada, quiero aclarar un punto. Las redes sociales son un tremendo instrumento, una increíble plataforma para llevar la verdad y para dar conocimiento a todos, especialmente a aquellos que no han tenido la dicha y la oportunidad de hacer estudios superiores. Pero lamentablemente las redes sociales también se llenan, también son muy propicias a andar promoviendo mentiras, confusión y tonterías. Hay incluso una plataforma, un grupo, una página en las redes sociales de gente que cree que la Tierra es plana. Que la Tierra es plana, tan absurdo como suena eso. Y hay gente que está haciendo estas cosas. Hay gente que defiende unas cosas, hay gente que pues denuncia esas mismas cosas como cosas malas. Entonces el problema es que los demás que estamos viendo todo esto, nos empezamos a confundir y no sabemos a quién creer, en quién creer. Por lo tanto, las cosas hay que verlas, hay que procesarlas, hay que cuestionarlas, investigarlas, confirmarlas. Y yo les invito a ustedes a que hagan lo mismo con todo lo que presentamos en estos informativos y en todos los vídeos que hacemos en Adelante Reunificacionistas. O en cualquier otro grupo, ya sea reunificacionista o no. Porque lamentablemente quien tiene buen uso de la palabra agarra la verdad y la distorsiona, la manipula, la pervierte. Y utilizando medias verdades, que también son medias mentiras, se da a conocer información que no es del todo correcta ni exacta. El tema de este informativo es que si están sacando a los puertorriqueños, que si los están desalojando, que si están vaciando a Puerto Rico. Ese es el tema de este informativo. ¿Están sacando a los puertorriqueños de su isla? Como dije, ya ha habido algún que otro vídeo en las redes que está hablando de esta situación y los periódicos de Puerto Rico durante esta semana pasada estuvieron hablando de este problema. Ahora, volvemos a lo mismo. Tanto en las redes como en los periódicos vamos a encontrar a gente que va a denunciar las cosas que están ocurriendo y vamos a encontrar gente que va a negar tales denuncias, que van a utilizar tecnicismos, semántica, para explicar las cosas a su manera, confundir, y mientras se confunde y se tiene la gente pensando, bueno, ¿quién estará diciendo la verdad? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ellos siguen sirviéndose con la cuchara grande y nos siguen quitando el país. Sí, lo dije, quitándonos el país. Yo soy puertorriqueño, nacido y criado en San Juan de Puerto Rico y resido en San Juan de Puerto Rico, desde donde les estoy hablando.
Y la Asociación Adelante Reunificacionistas está en Puerto Rico. Los miembros de Adelante Reunificacionistas estamos en Puerto Rico. Que tengamos gente en otras partes, no somos la única asociación que tiene gente en otras partes, porque en este movimiento, en este ideal, en esta causa, tenemos hermanos puertorriqueños en otras partes del mundo que residen allá y tenemos a nuestros hermanos los españoles peninsulares que también están con nosotros laborando y colaborando desde España. Porque si lo que los reunificacionistas buscamos es la reunificación de Puerto Rico con España, por lo tanto, luego tenemos que tener a españoles peninsulares también. Esto es una tarea, una labor de los puertorriqueños, pero tenemos que contar con nuestros hermanos, los españoles peninsulares que están del otro lado del Atlántico, del otro lado del charco. Querer hacer las cosas sin ellos es completa y absolutamente absurdo. Resulta que aparte del desplazamiento de los puertorriqueños de su propia isla por los gringos que compraban sus tierras para hacer los famosos latifundios de azúcar, los ingenios a comienzos del siglo XX, algunos de nosotros estudiamos en la escuela los nombres y hemos visto hasta las fotos de muchos de esos ingenios y cuán grandes eran, porque a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el azúcar se consideraba oro, como el oro. Estos buenos señores estadounidenses rompieron a comprar tierras a diestra y siniestra para seguir agrandando sus fincas de azúcar. Y se sacrificó el resto de la agricultura, porque en Puerto Rico no solamente había azúcar, en Puerto Rico había una agricultura muy estable y muy corriendo muy bien. Estaba el café, estaban los frutos menores, como el aguacate, como las viandas, yuca, yautía, batata, ñame, coco, cocoa, papaya, mango, las chinas, la famosa china, las naranjas agrias de la China, la piña, el maíz. O sea, había una serie de cosas aquí y todo eso se fue sacrificando única y exclusivamente para hacer el monocultivo de la caña de azúcar, en donde daban trabajo a los obreros de la industria azucarera como cortadores de caña. Cobraban muy poco, pero es que en aquel entonces los salarios eran bien bajos comparados con los de ahora. Digo esto porque tenemos que estar claros de una serie de cosas. Hay gente muy opinionada en las redes que se ponen a hablar de lo que no saben. No podemos, repito, no podemos, ni mucho menos debemos, juzgar las cosas que ocurrieron en el pasado, ya sea a principios de este siglo, en el siglo XX, XIX, XVIII, XVII, el que sea, los imperios de Roma, de Grecia, no podemos juzgar nada de eso por los criterios y de acuerdo a las maneras de pensar del día de hoy. Eso es un disparate. Póngalo y entiéndalo de esta forma. Usted piensa como adulto de una manera en este momento, ahora. Cuando usted era niño, era niña, no pensaba así, pensaba de una manera muy distinta. Y no puede usted juzgar las cosas que usted hizo cuando era niño, cuando era niña, con los criterios del día de hoy. Pues de igual manera, no podemos juzgar la historia pasada, es historia, por eso es pasada, con lo que está ocurriendo hoy, con las maneras de pensar de hoy, con los criterios y los conocimientos que tenemos hoy. Por favor, dejemos de hacer eso porque no es justo y no es correcto. Es otra forma de promover el engaño, la mentira, la confusión. Comprando todos estos terrenos a principios del siglo XX, en las primeras 3 décadas del siglo XX, los gringos estaban buscando la forma de vaciar la isla. El otro día vi que alguien puso en Facebook una foto en blanco y negro de unos jíbaros, de unos campesinos, en una cabaña, en una casa de campesinos en Puerto Rico comiendo viandas. Y se atrevía a decir, esto es para los que dicen que en Puerto Rico hubo hambruna, míralos comiendo. Señores, los campesinos de Puerto Rico, al igual que mucha gente en otras partes del mundo,
se siguieron vistiendo igual desde principios de siglo hasta los años 60. 60, 70. Yo nací en el 58. Yo viví esos cambios, donde dejamos de vestirnos de una forma y empezamos a vestirnos de otra. Además, la foto no dice en qué año era, así es que otra vez se utilizan las redes para promover la mentira. La hambruna de la que hemos hablado tanto los reunificacionistas no ocurrió ni en la década del 40, ni del 50, ni del 60. Ocurrió en las primeras 3 décadas, es decir, del 1900 al 1930 y algo. Y que no me la nieguen, porque precisamente a finales de los 20 y principios de los 30 hubo una depresión mundial. Que eso se estudia en la historia de la escuela. La depresión no fue solamente en los Estados Unidos. La depresión ocurrió en gran parte del mundo incluso desarrollado, en Europa. Esa depresión fue producto de la Primera Guerra Mundial, donde los bancos se cayeron, el dinero no tenía valor, dinero en papel no tenía valor, y un montón de países, la gente pasó hambre. Y eso ocurrió en Puerto Rico también. Ahora, no solamente fue producto de la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918, sino que fue precisamente por la eliminación de las fincas privadas de la gente, porque el gobierno se las compraba, los gringos se las compraban, los empresarios, para hacer las industrias del azúcar. Y entonces los hombres tenían que trabajar como trabajadores de la caña, ganándose una miseria, y las mujeres se quedaban en casa, no solamente bregando con los hijos, con la familia, sino trabajando la famosa industria de la aguja en Puerto Rico. Que cualquiera que se quiera tomar un poquito de tiempo y se ponga a buscar esto, lo va a encontrar. Como muchísimas mujeres en Puerto Rico trabajaban en la industria de la aguja, las creaciones increíbles que se hacían con ropa aquí en Puerto Rico, y que les cosían un sellito que decía en inglés, hecho en Londres, hecho en París, hecho en Nueva York, cuando había sido hecho aquí y por manos puertorriqueñas. Yo tuve la dicha de conocer a una señora mayor en los años que viví en Nueva York, del 1987 al 2005. Esta señora me contó cómo su abuela, aquí en Puerto Rico, trabajó en la industria de la aguja y cómo tenían que pegar esos sellitos, coserlos a las piezas de ropa. Y se vendían como ropa hecha en esas ciudades, en Nueva York, en Londres, en París, cuando en realidad se habían hecho en Puerto Rico. Otra cosa que se estuvo haciendo en Puerto Rico decayó y ahora está como volviendo, era el mundillo, que también heredamos de nuestros hermanos los peninsulares, que trajeron, entre otras cosas, eso también a Puerto Rico, el arte del mundillo. El desplazamiento de puertorriqueños por la compra de sus casas y tierras en el siglo XXI es la nueva forma de vaciar la isla. No es por una invasión militar, violenta y a la fuerza. Es por el poder del dinero. Desde hace más de 20 años en esta isla se han ido devaluando las casas, las propiedades. Los empleos con salarios de hambre, que hasta el otro día, el mes pasado, diciembre del 2021, salario mínimo era de $7.25. Ahora lo ha subido un poco el gobierno, creo que a $8.25, $8.50. ¿Sabe lo que es tener a un hijo, una hija, que se queme las pestañas estudiando en la universidad, 4 o 5 años, haciéndose de una carrera, y que cuando se gradúe tenga que ir a trabajar para el empleador único prácticamente que hay en Puerto Rico, que es el gobierno estatal? Es prácticamente el empleador único, ganándose esas porquerías, haciendo unos trabajos que nada tienen que ver con lo que estudiaron y se mataron. Pues como no, esos jóvenes van a querer irse del país, van a querer irse a Estados Unidos. Y la cantidad de gente que se sigue yendo, pues porque no hay trabajo, no hay empleo, los sueldos son muy malos, la situación está fatal en términos de los servicios médicos, porque hasta los médicos se están yendo, se han ido hasta policías en grandes cantidades, desde que yo llegué aquí en el 2017, que fue cuando apenas llegué después
de 30 años en Estados Unidos. Eso es lo que he visto. Se sigue yendo la gente. El censo del año pasado nos demostró que 10% de la población total de Puerto Rico se había marchado. El que crea que 10% es un número pequeñito, que lo busque en números de personas para que vea y se sorprenda. Pues, ¿qué sucede? ¿Cómo es que ahora, a través de la pecunia, a través del poder del dinero, están vaciando la isla? Bien fácil. Están comprando casas, están comprando tierras, están comprando edificios. Lo compran ellos, hacen negocio con ellos y se ganan una millonada. Eso voy a explicarlo ahora en un momento. Entonces, los realtors y los corredores de bienes raíces, aquí mismo en Puerto Rico, que son tan puertorriqueños como usted y como yo que me escucha, no le quieren vender a sus paisanos, tengan el dinero o no. Prefieren venderle a gente de fuera, a los gringos y a otros extranjeros. Eso es discrimen, eso es racismo, eso es un montón de cosas muy negativas. Eso es robar a los puertorriqueños de su propia tierra. Y como no encuentran dónde vivir aquí, no encuentran dónde trabajar aquí, los sueldos son terribles, o sea que nunca pueden sacar los pies del hoyo, como decimos culturalmente, pues me subo a un avión y me voy a Estados Unidos. Y allá pues tengo mejor vida para mí y para mis hijos. Perfectamente legal. Pero mientras más gente se vaya, más espacio hay para los que vienen de fuera a quedarse con las cosas. A quedarse con la tierra que nos viene a ser. Nuestra tierra. Hablemos de invasión. Hablemos de expropiación. Hablemos de robo. De manera legal. Utilizando el poder del dinero. Como dije, hay una negativa a vender propiedades a los mismos puertorriqueños, incluso si estos tienen el dinero necesario para comprar, porque sus paisanos, corredores de bienes raíces y realtos, tienen una discriminación interna y llevada a cabo por puertorriqueños contra puertorriqueños. Hay toda una propaganda en las redes sociales en Estados Unidos de que Puerto Rico es un paraíso terrenal para gringos con dinero. Existe lo que se llama el Act 22 Beneficiary Zero Gains Tax, que es para empresas que se mudan a Puerto Rico y no pagan impuestos o pagan muy poco. Eso es desfavorable para los puertorriqueños, incluyendo y especialmente a los puertorriqueños empresarios. Porque eso sí tienen que pagar estos impuestos. Ahora vienen estos de fuera que no hablan el idioma, ni les interesa aprenderlo, porque no es que ellos se mudan para acá, que ellos migran para acá y quieren convertirse en puertorriqueños, quieren pues contribuir con la comunidad puertorriqueña. No, ellos quieren desplazar la comunidad puertorriqueña y quedarse ellos con todo esto. Y una de esas formas es obligarnos a hablar su idioma. Este es un serio problema que ya lo hay en la isla municipio de Culebra. También está pasando en Vieques, pero más que nada en Culebra, donde ya ha salido varias veces en las noticias que algunos de los que quedan, algunos de los puertorriqueños de Culebra que quedan, si quieren ir a comprar algo a un negocio, tienen que hablar inglés, porque los dueños del lugar hablan inglés, son gringos, y no les importa hablar español, no les importa ni les interesa aprender español. Señores, eso es una forma de dominar. Mientras que en Estados Unidos están con la bendita jeringa de English only, que todo el que venga de fuera, que todo el que migre para allá, de manera legal o incluso ilegal, tiene que aprender el idioma. Acá no quieren aprender el idioma, sabiendo que hay un idioma diferente. ¿Ven por qué esa es una de las razones principales por las cuales Puerto Rico no puede ser un estado? A mí no me interesa ni me importa lo que prediquen los estadistas, las excusas que den, los plebiscitos que hagan, gánenlos o no los ganen. Allá en Estados Unidos el Congreso no va a aceptar como estado a una región con un idioma diferente al inglés
2/3 partes de la población de Puerto Rico actual no habla inglés. 2/3 partes, mucho más por encima del 50%. Ni les interesa aprenderla. Con una cultura completamente diferente porque es una cultura hispana. Los puertorriqueños tenemos una cultura hispana con 123 años de la presencia gringa y su influencia. Todavía tenemos una cultura hispana, por eso estoy hablando en español. Por eso celebramos fiestas de Navidad y de los Reyes y no sé cuántas cosas más que ellos no celebran. Y que no les interesa porque ellos tienen una cultura anglosajona y protestante, muy diferente a la nuestra. Puertorriqueño que me escuchas, puertorriqueña que me escuchas, despierta, por favor. Tienes que defender lo tuyo. Te están arrancando hasta tu tierra de entre las manos. ¿Qué le vas a dejar a tus hijos y a tus nietos y a los nietos de tus nietos? ¿Qué? Si lo que tú quieres es que tu descendencia viva con las oportunidades del sueño americano, múdate a Estados Unidos en donde está. Aquí no hay ningún sueño americano. Aquí lo que hay es una pesadilla. Y ahora que ha entrado el año 2022, ya es hora de que los puertorriqueños vayamos despertando y vayamos tomando nuestras propias decisiones. Defiende lo tuyo. Defiende tu casa. Defiende tu comida. Porque te la están quitando. Llámame dramático y alarmista si quieres. Pero por favor, ponte a pensar un poco. Te lo pido, te lo imploro. Ponte a pensar un poco. Esta propaganda que hay en las redes, que yo mismo he visto y seguramente algunos de ustedes la han visto también. Puerto Rico, paraíso terrenal. Puerto Rico, una isla de un poco más de 100 millas de largo y 35 por ancho. Por supuesto, pues tiene playas a vuelta redonda. Es una isla. En la maravilla del Caribe, con un favorable, con unas bellezas increíbles, es un terreno con un potencial increíble para desarrollarlo, pero para desarrollarlo ¿para quién? Para ellos, no para nosotros. Para poder desarrollarlo para ellos tienen que sacarnos, desplazarnos a nosotros. Eso se llama zonificación. Y eso lo han hecho en todas partes del mundo y lo hacen muchísimo en Estados Unidos. Yo viví, como dije, 18 años en Nueva York. Y yo vi esto ocurrir. Antes de verlo en Nueva York, lo vi en la ciudad de Filadelfia, en donde viví por un tiempo también. En Nueva York, toda la zona de la 125, en Manhattan, dentro del mismísimo Harlem, le empezaron a blanquear. A blanquear. Cuadra por cuadra, bloque por bloque, se iban sacando a la gente. No es que los iban a sacar violentamente, los sacaban con rentas, con alquileres, que ellos no podían pagar. Entonces, al estar el lugar disponible, vacío, ahí metían a uno que tenía dinero y que era blanquito. Eso se llama blanquear. Zonificación. Vaciar a Puerto Rico, pues, es una alternativa para convertir la isla en un estado, como pasó en Hawái y en Alaska. Incluso, y esto hay que volverlo a decir porque tenemos que recordarlo, prohibido olvidar. Hace unos años, no muchos, bajo el gobierno de Ricardo Rosselló, había un publicista llamado Edwin Miranda, que estaba en la COI, en la K-O-I latina, y de punto, que se atrevió a decir la siguiente frase, y esto le dio la vuelta a la isla, le dio la vuelta al mundo, hubo hasta insultos contra él en las redes. ¿Okay? El señor dijo la siguiente frase en inglés. I saw the future is wonderful. There will be no Puerto Ricans. He visto el futuro y es maravilloso. No habrá puertorriqueños. Una isla de Puerto Rico sin puertorriqueños. Una isla de Puerto Rico con gringos. Una isla de Puerto Rico en donde lo que se habla es el inglés. La cultura sea la anglosajona. Las costumbres sean las anglosajonas. Todo lo demás que era de Puerto Rico es cosa del pasado. Entonces, aquí viene la parte más bonita de todo este asunto. Vamos al pueblo de Quebradillas, en el noreste de la isla de Puerto Rico. En Quebradillas
un municipio más de los muchos que tenemos aquí, que son 78, hay un complejo de apartamentos bajo el nombre de San Jose Hills Apartments. Y este señor, nacido en Lugano, Italia, pero criado en los Estados Unidos como ciudadano estadounidense, llamado Giovanni Feroce. Los gringos lo pronuncian Feroci, pero se escribe Feroce con CE. Giovanni Feroce, quien fue senador por el estado de Rhode Island, el estado más pequeño de Estados Unidos continentales, y que después corrió para ser gobernador del estado, pero perdió en la primaria, y que tiene una deuda delinquiva, es delincuente en impuestos con el estado, con el gobierno federal, por sobre $1.200.000. Ese señor se mudó para Puerto Rico hace unos años. Estuvo viviendo en el condado, pagando probablemente $1.600 por un apartamento. Viajando por la isla se encontró con este complejo de apartamentos San Jose Hills Apartments, en Quebradillas. Allí fue y se consiguió un apartamento. Cuando vio todo lo que ofrecía el lugar, piscina, cancha de tenis, o sea, espacios, el lugar muy bien puesto, bien cerca de la playa, con unas vistas increíbles del océano Atlántico, el verde de la tierra, el azul del mar y cielo, decidió comprar el inmueble. Y compró San Jose Hills Apartments. Entonces, para la Acción de Gracias pasado, se le envió una carta a todos los condóminos, a todos los residentes que estaban alquilados allí y que pagaban $600 de alquiler. Les envió una carta diciéndoles que efectivo el 31 de diciembre del 2021, este que acaba de pasar, se tenían que mudar. ¿Por qué? Porque él iba a renovar el lugar, él iba a convertir o en un hotel, o un Airbnb, o en una cosa de esas. Porque el lugar estaba para que se ganara el dueño mucho más dinero, para que se cobrara unos alquileres, unas rentas mucho más altas de los $600 que estaba pagando la gente. Y se puso a compararlo con San Juan y le dijeron, pero es que San Juan es San Juan y estas Quebradillas. Hasta ahora todo se ve muy inocente. Alguien pues, que quiere hacer dinero, compró, invirtió en comprar el lugar y tiene todo el derecho del mundo de pues, querer hacer dinero con su inversión. Vale, muy bien. Pero ¿qué pasa? Él no le quiere vender a ningún nativo, a ningún puertorriqueño. Quiere meter aquí gringos o extranjeros. Discrimen, desplazamiento de los boricuas. Incluso el individuo sale en este pequeño vídeo, este pequeño documental del que les hablé al principio, diciendo, yo tengo 4 años en Puerto Rico, soy tan puertorriqueño como ustedes, en inglés, por supuesto, porque no habla español ni le interesa aprenderlo después de estar 4 años aquí. Otro de los que se cree superior, porque los hispanos y los puertorriqueños somos hispanos, somos una raza inferior e ignorante, dicho por ellos mismos, no de ahora, hace más de 100 años que lo vienen diciendo, desde 1898 cuando llegaron. Dijo que aquí en esta isla y en sitios como Quebradillas, la gente vivía en el pasado. Él iba caminando por enfrente de una iglesia católica, la iglesia del pueblo, y la gente venía saliendo de misa. Dice, mire, los domingos las iglesias están llenas. Que las iglesias estén llenas es cosa del pasado. O sea, el evangelio y la salvación de nuestro Señor Jesucristo es cosa del pasado. Ese es el tipo de progreso al que nos quieren encaminar, al que nos quieren llevar. Pues así es la cosa, yo prefiero seguir estando en taparrabos, que no lo estoy. Prefiero quedarme en el pasado. O sea, entiendan la clase de elementos que se están viniendo para acá y lo que están haciendo y cómo nos tienen a nosotros por debajo.
Nos consideran inferiores. Señores, y esa es la estadidad. Y discriminadora como lo es los Estados Unidos de América. No tengo nada en contra del pueblo norteamericano. No tengo nada ni adelante reunificacionistas tiene en contra de los americanos. Tenemos mucho en contra del gobierno y de los poderosos que nos quieren destruir. En contra de ellos sí que tenemos mucho, pero mucho. Y es que lo tenemos que tener porque es nuestro derecho para defendernos. Defender nuestra integridad, nuestra razón de ser, nuestra individualidad, nuestra colectividad como hispanos, como españoles puertorriqueños. Tenemos todo el derecho del mundo. Ese derecho lo tiene toda persona en este planeta. Los puertorriqueños no somos menos que nadie. No seremos mejores, pero tampoco somos menos que nadie. Ya es hora de hablar en un tono un poquito más fuerte y más directo, a ver si nos van entendiendo, tanto los de fuera como los de acá. Seguimos siendo la gente buena y positiva que siempre hemos sido en estos informativos, pero ya es hora de poner los puntos sobre las íes y que empecemos a defender lo nuestro, porque si no, nos vamos a acostar a dormir y cuando nos levantemos ya no tenemos país. Y no exagero cuando digo esto. Están sacando a la gente con bajos recursos de los sitios de Puerto Rico. Decir que pagar $600 al mes es muy por debajo no es cierto cuando los números de ingreso per cápita en Quebradillas, de acuerdo con el censo del 2019, dicen que la mediana de alquiler es de $450. Porque la mediana de ingresos por unidad familiar es de $17,000 anuales. La gente está cobrando muy poco. Los sueldos son de hambre. Tanto que se dice que la gente aquí no quiere trabajar. Mire, sí, hay gente que no quiere trabajar. Cuando se estaba dando el incentivo aquel del PUA, pues ¿quién iba a querer regresar al trabajo? Si se ganaba más con el PUA que lo que se estaba ganando esclavizado 8 horas diarias y aguantando malas crianzas y prepotencias de sus jefes, mientras que estando en casa estaba ganándose más con el PUA. El PUA se acabó. Que la gente no quiere trabajar. Bueno, la gente quiere trabajar. Pero la gente no se va a seguir matando por sueldos de hambre. Así es que se van. Una de las industrias más grandes que había en Puerto Rico en la agricultura era de los tomates. Esto era una compañía estadounidense. Esa compañía tuvo que cerrar e irse porque el año pasado perdió la mayor parte de la cosecha de los tomates. No había quien los recogiera y los tomates se pudrieron en los campos. Se trató todo. Recuerdo cuando en los periódicos salieron fotos y fotos y fotos de los sitios y pidiendo que necesitaban 300 hasta 600 trabajadores. Las condiciones de ese tipo de trabajo no son las mejores. Y los sueldos tampoco lo eran. Por eso nadie quiso ir. Nadie quiso ir. No es que el puertorriqueño es vago y es mantenido. Claro que los hay. Hay vagos y mantenidos en todas partes del mundo. Que trabajan 8 horas tratando de ganarse el pan sin trabajar. Ese es su trabajo. Mangonear. Entonces, pero si no tienes quien trabaje, porque los sueldos son malos, porque las condiciones son terribles, incluso trataron de resolver la cosa trayendo extranjeros, mexicanos, dominicanos, gente de no sé cuántas partes a que vinieran a trabajar. Vinieron unos cuantos, pero no vinieron muchos. Y aquello terminó cayéndose, pero cayéndose. Si esos son los números, si esa es la situación, ¿cómo vamos a vivir? Termino con lo siguiente. Hasta una estrella de Hollywood, un actor puertorriqueño llamado Ismael Cruz Córdoba, tuvo que publicar un artículo en El Nuevo Día denunciando discrimen de los agentes de bienes raíces sencillamente que porque él no es gringo, no es un extranjero, no le querían vender una propiedad.
Lleva 2 años tratando de conseguir un terreno y una casa. No ha podido. No es por falta de dinero lo tiene de sobra. Es porque su nombre es en español. Es porque él es de aquí, no es de afuera. Teniendo él un amigo británico, quiso hacer un experimento y le pidió a su amigo que llamara a las mismas agencias a las que él había llamado y había escrito correos electrónicos, emails, y que nunca le contestaban. Le pidió a su amigo británico, haciendo este experimento, repito, que se comunicara con esos mismos sitios con los cuales él trató de comunicarse. Y este amigo británico de él, que habla en inglés y inglés británico, recibió 100% de respuestas inmediatas. Así es que esto no es nada más que un asunto de que el comprador tenga el dinero o no. Ahí la tienen. Esto es discrimen, esto es tratar de sacar a los puertorriqueños. ¿Para qué quieren puertorriqueños sacar a los puertorriqueños? Para llenar esto de gringos. Para que los gringos se queden con el país y, claro, convertirlo en un estado. Entonces, doña Rudy Ailín González, presidenta de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, presenta, y eso salió en el mismo periódico, El Nuevo Día, el mismo día que salió la nota esta de Ismael Cruz Córdoba, otra nota instando a que se denuncie quién es el que hace este tipo de discrimen. ¿Se denuncie para qué? Para que no hagan nada. Porque es que no ocurre nada. Por eso es que la gente no pierde el tiempo denunciando. Ni tiempo ni dinero poniéndose a denunciar. Claro, doña Rudy se va por tecnicismos, por semántica, para mantener a la gente confundida. Dice ella que no es lo mismo un realtor que un corredor de bienes raíces. Bueno, cualquiera que sepa leer, busca eso en el diccionario y se da cuenta. Pero el asunto aquí no es que no se entiende que un realtor y un corredor de bienes raíces son dos realidades diferentes. El problema no es que no se haga diferencia entre realtors y corredores de bienes raíces. El problema es que existe un discrimen, que un discrimen ocurre en nuestra propia casa y por paisanos nuestros, y que hay que dar la voz de alarma. Eso es lo que ocurre. Por eso estamos haciendo este informativo hoy y en este tono. Estoy seguro de que si el 100% de las personas que experimentan este tipo de discrimen lo denunciaran, nada pasaría. Pues esto es algo muy bien orquestado y con el respaldo de las autoridades, o sea que aquí estos individuos tienen la sartén por el mango y el mango también. Y los demás somos los que tenemos que perder. De lo contrario, no estaría ocurriendo, no pasaría si verdaderamente se tomara acción, si hubiera instrumentos, si hubiera respaldo de las autoridades que no permitieran que se hiciera este tipo de actividad discriminatoria. Un amigo muy querido mío sufrió este asunto del discrimen con un corredor de bienes raíces en Nueva York hace unos años. Y este cuento me lo hizo él mismo en persona. Estaba tratando de comprar un apartamento. Muy buen trabajo, se ganaba muy buen sueldo. Y encima era bien blanquito. Le estaban haciendo la entrevista y todo lo demás allá para la venta del apartamento. Pero cuando se enteraron de que el individuo era un hispano y encima puertorriqueño, quien lo estaba atendiendo le dijo un momento, por favor, agarró un teléfono, marcó una clave y el que le contestó le dijo código número no sé cuántos. Y con esas palabras terminó la transacción. Le denegaron el apartamento. ¿Por qué? Porque no querían a un hispano en ese edificio. Le denegaron la compra del apartamento a este individuo, a este amigo mío. Que eso esté pasando en Puerto Rico y perpetrado por puertorriqueños mismos es imperdonable. Eso es para los que todavía no se convencen de que están tratando de vaciar esta isla. Todo el que me está viendo hable esto con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros, y que la gente se ponga a buscar, que la gente lea, por favor. Que dejen de estar creyendo que la vida es Disney World y Macondo. Porque eso no es así. Que sigan durmiendo de ese lado de la cama, que se van a caer al suelo y se van a pegar bastante duro.
un buen día no tenemos nada. Una de las formas más eficaces de hacer esto es el poder del dinero, de la solvencia económica del comprador. Pero ya podemos ver que esto va más lejos, que quieren venderle a los de fuera y no a los de aquí, tengan dinero o no. Lamento haber tenido que empezar el primer informativo de este año cuando todavía estamos dentro de las fiestas de Navidad. Las fiestas de Navidad de Puerto Rico son las más largas del mundo. El día 6 de enero fue la fiesta de los Reyes, pero ahora tenemos las octavitas, una octava. O sea, esto se extiende más o menos hasta el bautismo del Señor, de acuerdo con el calendario católico. Este aire festivo navideño, a pesar de la pandemia y todo lo demás allá, lo tenemos los puertorriqueños y lo seguimos celebrando. Lamento haber tenido que comenzar este año y aún dentro de las fiestas y con todo el peso de la pandemia que tenemos y del repunte que ha ocurrido con este tema y con este tono. Pero es que esto es urgente. Si no nos despertamos, si no nos ponemos para nuestro número, nos ponemos a defender lo nuestro, mañana no vamos a tener nada. Nada, repito. Porque nos lo van a quitar todo. Y la forma más eficaz, más eficiente que están utilizando es la del poder económico. A despertar, puertorriqueños, a defender lo que tenemos, lo que es nuestro, por los que vienen detrás, por nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, con nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy, domingo 9 de enero del 2022. Nos veremos la semana que viene, donde trataremos otro tema bien corriente, bien presente, bien importante. Hasta entonces, a seguirnos cuidando, a portarnos bien, nos podemos divertir, pero con mucha responsabilidad. Que estén todos muy bien, un fuerte abrazo y continuaremos informando. Hasta luego.